Desde Costa Rica, buenas tardes a todos y a todas. Soy Miguel López, soy co-director y curador de Teorética. En nombre de Arteba quiero dar la bienvenida al cuarto Open Forum Livestream de Arteba. Continuamos con esta iniciativa de Fundación Arteba para compartir ese espacio de encuentro y debate entre figuras líderes del medio artístico local e internacional y para pensar cómo será nuestro futuro después del COVID-19. Me acompañan en este panel y estoy realmente contento de tener amigos y colegas tan queridos. Jacopo Crivelli Visconti, que es el curador en jefe de la 34 Bienal de Sao Paulo. Andrea Yunta, que es curador en jefe de la 12 Bienal de Porto Alegre. Agustín Pérez Rubio, que es curador en jefe de la 11ª Bienal de Berlín. Bueno, curador de la Bienal de Berlín, co-curador, de hecho, de la 11ª Bienal de Berlín, gracias. Y Diana Bechler, que es la directora artística de la Bienal Sur. Bueno, como saben, vivimos una situación excepcional, ¿no? El COVID-19 no solamente ha impactado en nuestras vidas cotidianas, sino también en el funcionamiento de las instituciones culturales. Y creo que hay muchos aprendizajes y muchas reflexiones a partir de esta situación, y justamente para pensar cómo estamos procesando esta circunstancia, ¿no? Desde geografías distintas y desde instituciones distintas es que hemos organizado esta conversación. Yo, bueno, quería plantear básicamente dos preguntas, ¿no? para conversar, y a partir de estas, bueno, luego de estas dos preguntas vamos a poder generar un diálogo colectivo. La primera pregunta es, queridos amigos, ¿cómo el COVID-19 afectó sus bienales y cómo han sido replanteadas y reorganizadas en esta situación? Empezamos con Jacopo. Sí, hola Miguel, hola a todos, un placer estar aquí. A ver, el impacto del COVID-19 en la Bienal se podría mirar desde varios puntos de vista. El primer punto de vista es la manera como la exposición se va a modificar en el tiempo, porque esa es una noticia de la semana pasada. En realidad decidimos dejar la exposición principal para el año que viene. O sea, la exposición sería este año, inicialmente en septiembre, luego ya la habíamos cambiado para octubre y ahora se pasó a septiembre de 2021, entonces un año más. Pero esto es un cambio, una transformación que para nosotros tiene bastante sentido, digamos, o no es tan traumática como sería en otros casos, en otras bienales o en otras exposiciones en general. Esto porque la exposición el proyecto de la bienal ya se había concebido para expandirse en el tiempo y en el espacio. Tanto es verdad que, de hecho, la primera exposición de la bienal se inauguró en febrero de este año, el 8 de febrero, una individual de Jimena Garrido Leca y una performance de Neo Muyanga, con los cuales empezamos prácticamente la bienal. Entonces estamos en una situación que yo creo que es bastante parecida a lo que le está pasando ahora a la Bienal de Berlín y a otras bienales, pero no muchas, de que en realidad empezamos antes, estamos pasando por este periodo y luego vamos a tener como nuestra culminación en un momento posterior al momento esperemos, por lo menos al momento más grave de la pandemia. Y la idea de expandir la exposición tenía mucho que ver para nosotros con el deseo de enfatizar cuánto la lectura que se hace de un trabajo es muy influenciada por todo el contexto, por todo lo que está alrededor del trabajo mismo. Entonces, están viendo aquí unas imágenes de la exposición de Jimena Garrido Leca, por ejemplo. La idea era que el público viera las obras primero en una exposición colectiva y luego que encuentre otra vez las obras en el marco de una exposición colectiva, donde se hacen otras lecturas del mismo trabajo, se leen aquellos trabajos de otra manera. Y ahí, esa es la segunda manera como, digamos, se puede reaccionar o estamos intentando reaccionar a todo lo que está pasando desde la curaduría. Varios de los temas de la Bienal no tiene un único tema, es más bien una propuesta metodológica, que es esta expansión en el tiempo, en el espacio, y luego los temas fueron surgiendo a partir de los trabajos de los artistas y de las conversaciones entre los curadores, y la manera como nos estamos replanteando ahora la exposición es mantener todo lo que nos parece que todavía tiene sentido de esto,
pero de ninguna manera seguir adelante con algo que habíamos planeado solo porque habíamos planeado hacer. O sea, el impacto de todo lo que está pasando es tan fuerte que nos parece esencial tener la apertura para replantear todo lo que necesite ser replanteado, pero al mismo tiempo estamos en una situación muy instigante, si quieres, de que varios de los temas más centrales para nosotros en la exposición se tornaron como todavía más relevantes hoy. Por ejemplo, estábamos hablando mucho de circulación, que es una circulación de imágenes, de bienes, de mercaderías, pero también de ideas y de cultura. Y estamos en un momento en que la circulación de personas está suspendida y al mismo tiempo el virus circula con una facilidad que muestra cómo el mundo está conectado de una manera absolutamente inextricable. Entonces, ese es un tema que si lo miraras 6 meses atrás, quería decir algo, hoy quiere decir algo totalmente diferente. Y esto para nosotros se potencializa cuando la Bienal está planteada, como decía antes, a partir de un deseo de mostrar cómo la lectura que haces de un trabajo es influenciada por todo el contexto. Entonces, como este tema de la circulación, hay otras cuestiones que estábamos ya tratando en la Bienal que serán seguramente potencializadas. Y la otra manera que queremos reaccionar, digamos, aprovechar ahora este año a más que ganamos, es que, como un poco todos nosotros que estamos aquí trabajando en bienales sabemos, mirando desde fuera puede parecer que 2 años para organizar una bienal sea mucho tiempo, pero en realidad es poco. Entonces, ahora lo que estamos intentando hacer es desarrollar maneras de tornar más visible, con más profundidad y con más clareza, todo lo que habíamos pensado. Normalmente uno, o sea, en condiciones normales en este momento estaríamos casi empezando el montaje, estaríamos ya finalizando este proceso y muchas cosas que hemos estado planteando y pensando y reflexionando se verían en el catálogo, se verían de alguna manera en la exposición, pero no se tornarían públicas con la profundidad que ahora de repente tenemos un año más para tornar públicas de otras formas, incluso mucho aprovechando de los medios o de la facilidad que hoy en día tenemos como público, digo, de participar en eventos virtuales como este. O sea, hay una facilidad de transmitir el conocimiento, la reflexión, que a lo mejor, de nuevo, 6 meses atrás no había. Entonces, estamos intentando buscar las maneras para reaccionar a todo lo que está pasando, manteniendo de alguna manera una línea a partir de lo que ya había sido planteado, pero sin pereza, digamos así, de cambiar todo lo que en este momento nos parece que no tiene más sentido mantener simplemente porque había sido planteado así antes. Muchas gracias, Jacopo. Bueno, pasamos a Andrea. Bueno, muchísimas gracias, Miguel, la Fundación Arteba, y bueno, poder compartir este momento con colegas tan queridos y que nos permite comparar experiencias, ¿no? La verdad es que no puedo abordar la respuesta si no es en el tono de una crónica. Cuando vino el lockdown, era 13 de marzo, yo estaba viajando a Porto Alegre para empezar el montaje, y la verdad es que frente a ese escenario cambiante tuvimos que operar sobre la urgencia. Artistas que estaban desarrollando proyectos específicos en Porto Alegre tuvieron que regresar a sus países, tuvimos que cancelar viajes de personas que estaban por llegar, y se planteó también el cuidado, digamos, de un equipo y de la comunidad de los artistas, ¿no? Entonces, la verdad es que tuvimos como una semana de parálisis, de resolver problemas inmediatos, y luego nos pusimos en contacto con los artistas básicamente para preguntar cómo estaban, ¿no? Y esto generó una cantidad de respuestas muy afectivas que dieron como una nueva visibilidad, una palabra clave que estaba dentro del título de la Bienal, ¿no? Femeninos, visualidades, acciones, afectos. Y bueno, un poco llevados por esta respuesta, propusimos a los artistas que nos mandaran un pequeño video que hicieron donde se encontraban, ¿no? Con el celular, un formato muy precario, básicamente contando dónde estaban, cómo estaban y cuál era la obra que iban a presentar en la Bienal. Bueno, eso fue como creando una textura afectiva, videos muy precarios que, bueno,
es distinta la situación, ¿no? Creo que cuando uno está ya montando para inaugurar no es lo mismo que cuando uno tiene unos meses más en los que todavía está cerrando cuestiones. Nosotros teníamos todo diseñado, todo preparado. Entonces, bueno, frente a esta situación, hubo como dos situaciones en el equipo, además de que uno de los integrantes del equipo dio positivo, con lo cual, bueno, era también este cuidado, ¿no?, de todos, frente a anuncios, digamos, de cierres de programas de museos, reducción de las plantas que todos conocemos, se nos planteó la prioridad de cuidar al equipo, cuidar el trabajo de las personas que estaban en la Bienal y cumplir el contrato con los artistas, sin saber si se iba a poder hacer o no. Es un problema ético, si se quiere, ¿no? Y bueno, y también como dos posiciones, no hacer como una forma de hacerle paro al presente y a todo lo que nos llevó hacia este presente, y otra opción también resistente, seguir haciendo. En ese sentido fue como que, bueno, nos planteamos este mientras tanto, ¿no? ¿Qué se hace mientras tanto? ¿Cómo se piensa este presente con un espíritu dentro del equipo curatorial muy crítico, ¿no? Es decir, haciéndonos cargo de que no estamos donde estamos de casualidad, sino que también contribuimos de alguna manera a estar donde estamos, y que el mundo del arte también puede y debe ser interrogado, ¿no? Entonces, bueno, decidimos pasar a la red, explorar la red, manteniendo la idea de que íbamos a inaugurar en octubre, que es algo que, dada la condición política actual de Brasil y sanitaria, resulta un poco imaginario, y acá Jacopo ya nos cuenta cómo mudaron la Bienal, ¿no? Así que bueno, en ese sentido podríamos, pero no lo sabemos, decidimos explorar la red. Hicimos una inauguración, si se quiere, simbólica, el mismo día que iba a inaugurar la Bienal Física, el 16 de abril, instalando para esa fecha aproximadamente el 40% de los artistas en la red. Publicaciones que iban a ser distribuidas gratuitamente entre el público se convirtieron en una publicación específica, ¿no? Un jornal con la palabra de artistas. Y la articulación de un programa educativo, que fue quizás lo más intenso, ¿no? Y que tuvo también una articulación en el tiempo. Un programa educativo que, bueno, lleva adelante el curador educativo, Igor Simoes, que es el curador e historiador del arte de Porto Alegre, y circulando en torno a lo que había sido un problema central de la Bienal, que es la escasa representación de artistas negras y negros en el arte de Brasil, en un país donde más del 50% de la población es afrodescendiente y en el que el mundo del arte es predominantemente blanco. Entonces, bueno, nuestras selecciones estuvieron muy focalizadas y digamos, la tarea de selección que llevó adelante Fabiana López fue una tarea en primera persona, ¿no? Para nosotros era fundamental este desplazamiento de hablar de o hablar desde, ¿no? Así que fue súper importante, y las propuestas educativas se articularon al revés, el programa público, es decir, colocamos las obras en la red, los programas educativos se fueron desarrollando con actividades en la red, y después comenzamos los LIVs, ¿no? Que básicamente son una activación de lo que está en la red. Y al mismo tiempo un programa educativo en este contexto, digamos, de pasar a las clases online, que afectó a la educación primaria, secundaria, universitaria, de encuentros con educadores, se interactuó con 1.600 educadores, y crear contenidos en función también de esta necesidad en tiempo presente, ¿no? Claro que uno tiene que confrontar la utopía de la hiperconectividad. En Brasil hay un 70% de conectividad en la población, y sabemos cómo se distribuye eso, ¿no? A veces hay un solo ordenador en la casa, o solo un celular. Entonces, bueno, pensar en comunicar desde la pantalla cristalina de un celular o de una computadora contenidos, y sí partir mucho de los afectos y de la idea de reconstruir esa red que se iba a producir a través del contacto físico desde estrategias de comunicación, ya sea conversaciones sobre la obra, bueno. Y bueno, y optar por esto, ¿no? El mientras tanto,
creo que es temprano para hacer ningún tipo de evaluación, pero me parece que sí se amplió notablemente el público de la Bienal, y pienso un poco como Jacopo, que se expandió, ¿no? Porque el cierre de la Bienal estaba pensado para el 4 de julio y en la red va a terminar a fines de agosto, con lo cual estamos viendo cada vez más intensamente el trabajo de compartir las obras, avanzar en la lectura, trazar nuevos itinerarios. Es decir, ampliar potenciales públicos que quizás no teníamos en cuenta antes, en una ciudad como Porto Alegre, que no es una ciudad Airbnb. La Bienal tiene una relación muy íntima con la ciudad, condiciones específicas que se expandieron por la red, y sin quizás poder todavía decir qué logramos, qué no logramos. Es decir, estamos manejando un escenario de observación y sí, de trabajo en el pensar cómo llegamos a donde estamos y cómo desde el presente podemos elaborar instrumentos para aquello que quede en el futuro de este presente, ¿no? Y también la pregunta final, si queremos volver al mundo tal como lo dejamos el 13 de marzo o en torno al 10 de marzo, cuando toda esta situación mundial se precipitó, ¿no? Muchas gracias, Andrea. Pasamos a Agustín. Hola, buenas tardes, Miguel, y buenas tardes a todas y a todos. Mi voz hoy es individual, pero como sabéis, el proyecto en el que estamos trabajando para la Bienal de Berlín es un proyecto colectivo. Llevamos trabajando casi 2 años ya, junto con Lisel Añado, María Berrios y Renata Cerveto. Y el proyecto ya de la Bienal antecedía o ponía en cuestión gran parte de la propia mecánica de las bienales. Es decir, no es una postura irónica, no es una postura reaccionaria, pero en cierta manera era buscar de qué manera las bienales, a partir, ¿no?, de esta idea del consumo de masas, del turismo, de la economía que el mundo del arte ha creado, tenía que parar, tenía que replantear otras maneras de hacer, no solamente con respecto a la política de los cuidados, sino también a qué supone la manera de una bienal que se radica en un sitio determinado. Y en este caso era Berlín, como puede ser otras ciudades de mis compañeras y compañeros. Y en este sentido, para nosotras ha sido fundamental encontrar este pequeño espacio, que es en Exrota Print, fuera del el mundo, ¿no?, y sobre todo de la gentrificación aquí en Berlín, porque es uno de los temas más graves. Y a partir de ahí intentar establecer relaciones sustentables con el entorno de Bedim, que es una zona sobre todo inmigrante, turca, kurda, afrodescendiente, y también que este proceso, en estas 4 experiencias que hemos hecho, inauguramos el espacio el 6 de septiembre del 2019, es decir, os podéis imaginar que cuando inauguremos la Bienal es un año de un espacio abierto, y ahí ha sido un espacio de intercambio con la ciudad, con el barrio, con el sector artístico de Berlín, no con todo, es decir, no se puede abarcar en un año, pero también con otros invitados y diferentes apuestas de una manera muy low profile. Es decir, nosotros tenemos una galería de 100 metros cuadrados, un espacio bien pequeño donde podemos hacer un proyectito de archivo y un invitado y pequeñas charlas que caben 80 personas. Esto ha sido el día a día de una bienal durante un año. Entonces era un poco plantear realmente ese tanto que ahora se habla del slowdown, justamente a partir del COVID, era también ver cuáles son las necesidades. Quizás estoy respondiendo un poco, ¿no?, y bien yendo un poco a lo que decía Andrea, a esa pregunta, ¿no? Entonces, en este sentido, el COVID llega y en esta idea de las 3, ¿no?, de experiencia 1, experiencia 2, experiencia 3, en este proceso intentamos justamente replantear qué era la urgencia de este momento. Y la urgencia era
no podemos estar hablando de cuidados. Por ejemplo, invitamos a Feminist Healthcare Group, un grupo de chicas alemanas que justamente a partir de los discursos del feminismo de los 60 y 70 lo aplican, ¿no?, a el sistema de salud y quién está fuera de ese sistema, quiénes son esos invisibilizados, dónde no han llegado esos cuidados. Entonces, no podíamos estar hablando de esto si no nos lo planteamos a nosotros de quién y quiénes son los que tenemos que cuidar, como bien decía Andrea en este momento. La primera era el equipo. Todo el equipo, si bien sabéis, nosotros vamos a inaugurar la última parte de la Bienal el 5 de septiembre hasta el 1 de noviembre. Es una Bienal que la hemos acortado un mes, pero no es solamente por las venues, es realmente por el dinero. ¿Dónde vamos a poner el dinero? El dinero va a estar a que toda la gente esté pagada, todos los artistas hagan la obra o no la hagan, reciban su fee, reciban su producción, incluso sabiendo que igual no pueden llegar a hacerla, que todo nuestro team de gente que se ha alargado la Bienal esté con contratos hasta el día, hasta noviembre, pero también, pero también es y replantearnos a partir del COVID, ¿no?, cómo y de qué manera, si estamos hablando de la visibilización, porque en eso junto con Andrés, con Jacobo, ¿no? O sea, de qué maneras esta idea del movimiento que decía Jaco o de ¿no?, de la población afrodescendiente casi invisibilizada en Brasil. Nosotros estamos hablando también de estas temáticas, como los discursos hegemónicos, como los discursos centroeuropeos han mantenido al margen a muchas y a muchas comunidades, etcétera. ¿De qué manera no podemos ahora pretender que este COVID lo que haga en el mundo del arte es justamente lo contrario, que sea más elitista aún? Que ese es el miedo que realmente todos nos tenemos que preguntar. ¿De qué manera, si el mundo del arte ya parece elitista, y aparte me ha dado miedo, Miguel, perdón, cuando has dicho que estabas con figuras líderes, creo que ninguno de nosotros somos líderes de nada, o sea, somos compañeros y compañeras y somos profesionales, ¿qué tal? Pero justamente en ese sentido, plantearnos cómo podemos hacer una Bienal donde, gracias al esfuerzo de los artistas, porque la primera cosa fue, queremos seguir con esta Bienal en este momento, y la verdad, el grupo de curadores, o sea, fue muy crítico, y fue gracias al entusiasmo de los artistas y las artistas que estaban, sobre todo estamos haciendo una Bienal con una magnitud de sur global, ¿no? Gente desde India, Filipinas. Imaginar, Andrea y Jacobo, habláis en este momento de Brasil con ese virus del COVID y el virus Bolsonaro, pero también estamos hablando nosotros, o sea, de Duterte, de Erdogan, de Trump, ¿me entendéis? Entonces, también esos virus políticos, y plantearnos realmente que los artistas en estas situaciones límites querían tener las piezas en Berlín, incluso con la magnitud de que ni ellos ni ellas mismas van a poder estar aquí. Y eso es un sufrimiento que el grupo curatorial ha estado realmente peleando, ¿no? Y es decir, justamente estos artistas que han estado y estas artistas invisibilizados, ¿de qué manera les podemos dar voz? No solamente con las obras. Y ahí hay toda una estrategia también de comunicación. La mitad de los artistas, un tercio, van a poder estar en Berlín porque viven aquí, son de la comunidad, o en Viena, o en Bélgica, o incluso en España, pero hay toda una estructura, una decisión política curatorial de que a la prensa, de que a nivel virtual, de que, por ejemplo, viene una cadena de televisión y todos los artistas que van a tener mayor difusión son aquellos que no están acá para contarles a la prensa, o que incluso en los gatherings hemos quitado toda la parte de public programs, de invitar a intelectuales, ¿no? O sea, digamos, a sociólogos, curators, académicos, y hablar justamente a partir de los artistas de estas problemáticas, y que sean ellas y ellos mismos los que no están presentes aquí solamente con las obras, los que también tengan esa oportunidad para poder expresarse y hablar. Creo que eso es muy importante, y es dar un sentido no solo en lo que se dice a niveles temáticos, sino en las maneras de hacer. Creo que ahora el COVID tiene que plantearnos más que nunca cuestiones de cómo hacer posible en esta macroestructura de las bienales que
ha creado esa rapidez, ¿no? Y esa cuestión de deglutir todo, cómo y de qué manera no solamente tenemos que hacer algo más sustentable para el mundo del arte, pero para la propia comunidad en la que está erradicada esa bienal y ese contexto. Muchas gracias, Agustín. Pasamos a Diana. Hola a todos, buenas tardes y muchas gracias por la invitación y la verdad que celebro este encuentro en donde convergen tantas ideas, tantos esfuerzos y tantas cuestiones que evidentemente son necesarias y que particularmente desde 2015, cuando con Aníbal Hossamy empezamos indisciplinadamente a discutir y a pensar entre nosotros y con muchos otros, pasaron muchas voces y sigue habiendo muchas voces en el proyecto porque es un proyecto plural y polifónico. Empezamos a pensar, decía, y a incubar bien al sur desde la UNTREF. Aparecían justamente muchos de estos términos y bueno, cuando empezó esta secuencia de imágenes que ustedes están viendo, aparece justamente uno de los soportes que vinieron a permitirnos empezar a explicar nuestro proyecto, o esta idea de expansión, de horizontalidad, de simultaneidad, de hacer estallar los centros, muchos centros, de trabajar entre lo local y lo global, que es el modo que elegimos desde este ensayo, que es un permanente ensayo, un work in progress continuo, desde el que venimos trabajando en este largo proceso que tiene sus momentos de alta visibilidad, que lo tuvo en la primera edición en 2017, lo tuvo en la segunda en 2019, y justamente en 2021 estamos trabajando para la tercera edición. Por eso que, yendo a tu pregunta, me resulta necesario reponer algunas cuestiones del perfil de Bienal Sur, y a la vez decir que bueno, en la perspectiva de urgencia que en los casos anteriores se planteó, no es exactamente la de Bienal Sur, ya que veníamos trabajando para el próximo año, pero también porque el tipo de procesos que nos venimos dando son de una continuidad mayor, digamos, no hay cortes, sino que son procesos que se dan en el tiempo y que tienen verdaderamente mucha continuidad. Por eso sí voy a dar algunos datos del día a día, porque de todos modos, por supuesto que la situación de crisis ha impactado y nos ha llevado a repreguntarnos una serie de cuestiones y a cambiar algunas de las, o a reforzar algunas de las modalidades que nos llevaron, por ejemplo, nosotros cuando la pandemia se convierte en esto, o sea, cuando empezamos a tomar conciencia de la globalidad del problema que estamos viviendo, que era en torno a marzo, nosotros el 15 de febrero habíamos lanzado el llamado abierto internacional, que es de donde surgen los temas a partir de las propuestas que van convergiendo de distintos países, etcétera, y de donde surgen también curadores, proyectos, etcétera. Cuando empezó todo esto, ya teníamos un número de proyectos que habían ido ingresando y se empezaron a suceder una cantidad de consultas de parte de los que estaban pensando en presentarse, ligadas a dos cuestiones. Una, que esta situación había hecho crisis en muchos proyectos, por lo tanto, solicitaban más tiempo como para poder reprocesarlos y pensarlos de nuevo. Y en otros casos era que ya habían entregado los proyectos y pedían, por favor, reabrir la presentación para poder volver a pensarlos o hacer otro tipo de presentación, justamente al calor de la situación, ¿no? Todo esto, por supuesto, que fue posible, y esto además abrió a un acompañamiento que se dio espontáneamente en algo que empezamos a identificar como una comunidad que se había ido construyendo en estos años, ya que muchos de los que habían participado de las ediciones anteriores se propusieron con videitos muy, muy breves y muy, muy espontáneos, contribuir con la difusión del llamado abierto, y allí, bueno, la campaña que se fue haciendo, además de la prolongación del plazo de recepción de trabajos,
fue también muy cálida, porque eran las mismas voces de curadores o artistas que habían participado que invitaban o incitaban a otros a presentarse. Y por otro lado, nosotros veníamos haciendo desde el comienzo, desde que empezamos a pensarnos y siempre a pensar con otros, veníamos haciendo una serie de encuentros bajo el lema Sur Global, que en este caso eran encuentros presenciales y con una serie de dinámicas que, más allá de que además se hacían en streaming, tenían una fuerte acción de presencia y de contacto, que por supuesto que ahora era imposible. Por lo tanto, decidimos modificar esta modalidad, pasarla, por supuesto, a llevar adelante encuentros virtuales, bajo un nuevo lema en este contexto de crisis, que es pensar futuros posibles. Y desde mayo venimos llevándolos a cabo en una frecuencia quincenal, y estos encuentros fueron alentados justamente por esta necesidad de poder pensar en discursos no cerrados, en seguir planteándose, bueno, a partir de la pregunta de cómo continuar, los que tenemos en la mira esta acción desde el ámbito del arte y la cultura, cómo pensar e imaginar intervenir hoy y a futuro, y además cómo seguir militando por un humanismo contemporáneo en estos nuevos escenarios, ¿no? Estas preguntas son las que calentaron el debate y las que fueron teniendo distintos anclajes en relación con los interlocutores que se fueron sumando, pero además también con cómo fue creciendo ese debate o cómo fue anclándose en cuestiones de visibilidades, de representaciones, de construcciones de narrativas en esta especie de presente continuo en el que estamos. Y a la vez también lo que fue apareciendo, y con esto cierro esta primera intervención, es algo que nos resulta muy interesante, que es las maneras en que va apareciendo este pasado, al que hay muchos aspectos al que tenemos bastante claro que no querríamos volver, pero muchos otros que nos interesa, que se está viendo que interesan ser rescatados, o muchas buenas prácticas sobre las que nos interesa seguir trabajando, que tienen que ver justamente con poner en discusión muchas de las voces que también se alzaron en estos momentos acerca de la necesidad de volver a lo local, de trabajar en lo regional, finalmente de encerrarse, ¿no? Y bueno, nosotros llevamos adelante un proyecto que busca atravesar fronteras, saltarse, no me refiero solo a las fronteras geográficas, sino a fronteras sociales, busca dar acceso y reivindicar el derecho a la cultura. Entonces, ¿cómo avanzar desde este nuevo escenario que en buena medida ha alentado también una serie de ismos, fascismos y otros ismos por el estilo a los que no querríamos volver, ¿no? Entonces, desde esta reivindicación de las tensiones entre lo local y lo global, y de la necesidad de seguir trabajando estas porosidades, es que seguimos avanzando en este proceso hacia la próxima edición. Muchas gracias, Diana. Y bueno, sí, me parece muy curioso lo que dijo Agustín de mi mención a lo de las figuras líderes. No quería saltarme en la presentación de Arte Va, pero está claro de que estamos hablando con colegas, y de hecho la segunda pregunta que yo quiero plantearles ya empezaron a contestarla, pero creo que incluso valdría la pena complementar. Yo quería justamente plantearles una pregunta sobre qué aprendizajes sienten que hay para el mundo del arte, ¿no? Y para las estructuras, en realidad, el funcionamiento del mundo del arte a partir de este momento de pausa y desaceleración global, ¿no? Y quizá añadiría ahí algunas cosas que ya mencionaron. De hecho, ahora Diana estaba hablando sobre fronteras y migración, y sí creo que, digamos, hay una situación bien compleja que se está revelando a partir del COVID, ¿no? Y es el control tan estricto de fronteras y las restricciones crecientes en torno a la migración, lo cual evidentemente puede dar lugar a modelos nacionalistas, xenofóbicos incluso, ¿no? Que ahora mismo lo estamos viendo en Estados Unidos con estas nuevas leyes que quieren prácticamente echar a un conjunto, en fin, numerosísimo de estudiantes
son políticas muy peligrosas que están justamente amparadas en lógicas conservadoras, fascistas, xenofóbicas. Y dentro de ese contexto, digamos, las bienales son justamente una de esas plataformas del mundo del arte que permiten continuar una conversación internacional, que permiten justamente cuestionar o imaginar maneras de desafiar las fronteras y el control, ¿no? Entonces creo que en ese marco lo que las bienales ofrecen es justamente también una oportunidad para pensar cómo desafiar ese control, ¿no? Pese a que, como dijo Jacopo, la circulación es también un elemento asociado a la expansión del virus. Entonces creo que hay una reflexión importante también sobre cómo el mundo del arte, y Andrea lo señaló, ¿no? Ha contribuido a generar esta situación de desequilibrio, porque claramente el COVID-19 no es solo una crisis sanitaria, es una crisis sistémica de agotamiento de los recursos del planeta, es una crisis que atraviesa muchas estructuras, ¿no? Entonces, ¿cómo ven el mundo del arte, las estructuras del mundo del arte en el marco de esta situación y también en relación a los debates sobre migración, fronteras, control? Bueno, podemos empezar con Jacopo. Sí, bueno, digamos que no es una pregunta, ¿no? Es un conjunto de temas para una tesis de doctorado, más o menos. Es bastante complejo. Yo creo que hay varios puntos que me parecen muy interesantes en lo que hemos estado hablando y que tú has resumido ahora, ¿no? El primero tal vez sea esta idea de líderes o no líderes, ¿no? Como decía Agustín, ninguno de nosotros creo que se considera líder de muchas cosas, pero además me parece que el mismo tipo de reflexión sobre esta ambivalencia del papel que tenemos nosotros como curadores y de que tienen las bienales es para mí uno de los puntos más interesantes siempre de las bienales. O sea, las bienales son un evento, o generalmente son eventos muy grandes, por lo menos comparados con la escala donde pasan, siempre son uno de los eventos más grandes, pero al mismo tiempo, y creo que ahí el hecho de que no nos consideramos líderes es significativo, son siempre eventos muy poco mainstream, donde se ven cosas nuevas, donde se ven cosas diferentes y donde hay casi una expectativa para que desde el punto de vista de la curaduría se planteen maneras nuevas de responder a todo lo que está pasando y principalmente de presentar la producción artística contemporánea. Esto para mí es un punto central y me parece muy interesante que los que estamos aquí, cada uno a su manera, también estamos respondiendo a esto con formatos que no son los formatos convencionales, ¿no? Luego, otra cuestión que tal vez sea más próxima de lo que estabas diciendo tú, de la dificultad de circular, de las posibilidades que las situaciones, un estado de excepción como el que vivimos abre para los nacionalistas y para regímenes autoritarios en general. Por otro lado, yo creo que lo que estamos viendo es una exacerbación de cuestiones que ya estaban planteadas, que ya estaban llegando antes del COVID. Y con esto quiero decir que también la respuesta que nosotros vamos a dar a esto, yo creo que para muchos de nosotros es un tipo de respuesta que ya sabíamos que se tenía que dar al sistema como estaba estructurado, ¿no? Entonces, por ejemplo, como decías tú, las bienales son eventos por su propia naturaleza globales. Desde la Bienal de Venecia es esta gran exposición universal de traer cosas desde todo el mundo, etc. Pero si miras la Bienal de San Paulo como la estábamos planteando y la Bienal de Berlín, por ejemplo, mucho más allá de sus diferencias que seguramente habrá, las dos estaban buscando responder a este tipo de evento de una manera muy local, ¿no? Agustín ha explicado muy bien cómo se trataba de abrir un espacio relativamente pequeño, de hacer cosas casi de acupuntura ahí en un lugar muy específico. Y para la Bienal de San Paulo, mucho de nuestra idea de tener exposiciones anteriores y luego tener un gran coro de exposiciones en las instituciones de San Paulo que pasa al mismo tiempo de la Bienal, es una manera de colocar en primer lugar el público local. O sea, la idea de la Bienal como este gran momento de hype internacional que viene a San Paulo, para nosotros no tenía ningún valor. Nosotros lo que nos interesaba era hacer una exposición que se expanda en el tiempo y en el espacio y que de hecho solo puede ser vista y entendida para alguien que es de aquí. Esa era una manera de intentar buscar
una respuesta a partir de un evento tan grande como la Bienal, pero que sea también una respuesta a la inmensidad del público que viene a la Bienal de San Paulo, porque viene casi 1 millón de personas, pero principalmente a la diversidad de públicos que vienen. ¿Cómo haces para hablar con todos estos públicos de maneras distintas? Una manera que encontramos fue esta de expandir la exposición, de añadir camadas y layers para que las cosas se signifiquen de otra forma dependiendo de quién las mira y de cómo las mira. Con esto quiero decir que uno de los caminos que me parece que todo lo que está pasando deja más claro por dificultades logísticas, pero también por una manera de ser más sustentables, digamos, es que, y esto creo que la mayoría de nosotros ya pensaba que era así, tenemos que intentar ser más locales, cada vez más, viajar menos, circular menos, incluso porque tenemos hoy una facilidad enorme de entrar en contacto con las cosas más interesantes de todo el mundo virtualmente, sin físicamente ir hasta allá. Yo para la Bienal estuve en muchos lugares y te confieso que no me sentía muy a gusto, pero el único lugar donde me han cuestionado y preguntado ha sido, no por acaso, en Finlandia, donde todos sabemos que hay unas preocupaciones ecológicas y de sustentabilidad enormes. Es el único lugar donde me preguntaron, pero tú viajas tanto, ¿sí? ¿Te parece bien viajar tanto para la Bienal? A mí todavía me parece importante, o sea, creo que tenemos muchas facilidades, pero creo que nada sustituye el contacto físico con la obra, con una exposición. Esas son cosas muy relevantes para nosotros. Pero si miras el marco, así, the bigger picture, está claro que todas las experiencias que nos parecen más interesantes, por lo menos a mí, y creo que a muchos de nosotros, son las que realmente parten, bueno, tú eres un ejemplo de esto con Teorética, que parten del contexto local para crear algo que responde a una necesidad local mirando hacia el mundo. Y yo veo que cada vez más los ejemplos citados en todo el mundo de instituciones que hacen un trabajo relevante son las que hacen un trabajo relevante para su contexto, y cuanto más pequeño este contexto, muchas veces más interesante nos parece ese trabajo, ¿no? Entonces, para mí, la gran lección que tenemos que tomar de todo lo que está pasando es esta, de intentar ser lo más local posible, sin dejar de mirar a todo lo que está pasando, obviamente, pero tener el coraje de trabajar para un contexto pequeño, para un contexto que puede ser así, relativamente pequeño como San Paulo, o muy pequeño a lo mejor como el barrio específico de que hablaba Agustín, o otras medidas como Costa Rica para Teorética, que pero al mismo tiempo tiene una importancia regional. O sea, cada lugar tiene su manera de responder al contexto donde está. Y yo creo que el primer paso para responder a todo lo que está pasando es tener conciencia de que ahora es el momento de realmente cambiar un poco la manera como nos organizamos, cómo producimos exposiciones y pensamiento, y tener el coraje de mirar con más precisión hacia lo local donde estamos enraizados. Muchas gracias, Jacopo. Andrea. Bueno, la verdad es que es una pregunta compleja. Yo no tengo una respuesta. La verdad es que no tengo. Cuando toda esta situación global se fue instalando día a día, me detuve a hacer análisis de cómo iban mutando el sentido de las cosas, y en un momento paré. Paré porque me parecía que no tenía esta autoridad que vos enunciabas al principio para convertirme en voz de nada. En relación con, digamos, situarse frente al futuro y decir qué va a ser o anticiparlo, hay dos cosas que para mí entraron en crisis. La idea de autoridad para decir qué va a suceder, y también el exitismo. Es decir, me siento completamente despojada, casi diría que me siento actuando en un escenario de urgencia y de desesperación, pero no de seguridad. No sé qué es lo que hicimos o qué es lo que de este tiempo nos va a servir de enseñanza para el futuro. La verdad es que no lo sé, me muevo permanentemente escapando de la contraposición de los escenarios, ¿no? Dejaremos de ser locales, internacionales para ser locales, tenemos que ser locales y dejar de ser internacionales, no lo sé. Honestamente no lo sé.
pienso sí que hay mucho para hacer en términos locales, ¿no? Y en ese sentido digo, bueno, esta Bienal acontece en torno a una plaza que está cruzada por una vida urbana que no tiene que ver con el mundo del arte, ¿no? Entonces, bueno, mucho estaba anclado en esa plaza, o sea, es un escenario que apunta a lo global, a la educación, a lo local, a la educación local, a los públicos locales, y que bueno, ahora se colocó en nuestro escenario, ¿no? No sé si tenemos que hacer una cosa o la otra, porque la verdad es que lo que me resulta como completamente urgente es pensar cómo podemos salir de esto sin dolor. Es decir, hemos atravesado la muerte de personas cercanas, la enfermedad, es decir, no sé a quién no le tocó cercanamente este escenario. ¿Cómo se puede salir de esta experiencia sin dolor en el cuerpo, en los afectos? Me parece que yo no puedo hacerlo, es decir, no me puedo despojar de esto, ¿no? ¿Cómo reemplazás ese tiempo de dolor para una evaluación en términos de lo positivo? La verdad es que no lo sé. Y hago permanentemente este ejercicio de pensar, bueno, ¿qué se pierde, qué se gana? Pienso que sí, incuestionablemente, la pérdida de los espacios físicos de experiencia, ya sean pequeñas, ya sean grandes, la experiencia de la obra en el espacio, es decir, esa reverberancia de la obra en el espacio, esas zonas de contacto y de fricción que se producen en el espacio, no las tenemos hoy en día. Quizás podamos asegurar que van a suceder en septiembre, en octubre, pero no estamos seguros, no estamos seguros. Pienso que la experiencia estética ya se transformó, es decir, en este momento se evalúa cuáles son medidas sanitarias, a qué distancia vamos a estar en los espacios de los museos, todas las situaciones de compartir la experiencia de una exposición, de conversar con nuestra pareja, con nuestros hijos, con nuestros amigos, el escenario sanitario inminente las diluyó. Entonces, no sé qué es lo que va a volver de esa experiencia. Me muevo en un terreno de completa duda y de manejo de situaciones en las que las fichas del pasado y de un presente y de un futuro que no conozco se mueven permanentemente, ¿no? Pienso que bueno, sí, también creo que es un escenario alternativo de lo local o de lo internacional que se me plantea como una falsa disyuntiva. Se mueve como un fantasma la pérdida de los escenarios internacionales y ese fantasma es el fascismo y los nacionalismos. Pero no sé si es así, porque pienso que la relación de las obras con la comunidad, la exploración de los patrimonios, que generalmente en América Latina se descuidan poderosamente, no sé si es la alternativa, no sé si es la otra cara de las cosas, o es un escenario que, de todos modos, en el mientras tanto, tenemos que explorar, ¿no? O podemos explorar. Entonces me muevo permanentemente en ese escenario que cruza, bueno, lo que estamos haciendo, lo que no sé qué va a pasar y la experiencia real que tenemos, que es una experiencia de dolor, de incertidumbre, de pérdida, en la que, bueno, el arte representa la posibilidad de reflexionar, como bien se dijo acá, volver a obras que fueron hechas y que contienen un pensamiento sobre la crisis del mundo, tal como lo conocíamos que estamos experimentando. Eso es real. No podemos pensar que es un tiempo entre dos tiempos, entre la fiesta que terminó y la fiesta que vendrá. Este presente, desde mi perspectiva, deja una huella que lo ideal sería no ignorarla, sino abordarla. Las obras que se han hecho y en las que se anticipaba este estado del mundo son un repositorio precioso e increíble de pensamiento, de experiencias estéticas al que podemos volver desde las preguntas del presente. Y siento mucho no poder decir nada concreto sobre lo que pienso de ese mundo que vendrá en el arte, ¿no? Sí tengo el deseo profundo de que esta sea una situación que nos lleve a pensar a qué mundo queremos volver y en qué medida la normalidad, la nueva normalidad, es algo que tenemos que aceptar como alternativa o que podemos construir desde potenciales otros lugares, ¿no? Gracias, Andrea.
Agustín. Nada, escuchando a mis compañeros y compañeras, yo sigo planteando, ¿no? Desde una posición personal, ¿no? Casi muy íntima, ¿no? De qué hemos aprendido ya en esta cuarentena, yo en mi casa solo, sin mi pareja, ¿no? O sea, qué hemos aprendido, las muertes de seres, de padres de amigos, ¿no? Es decir, cómo te afrentas, lo que decía Andrea, desde una posición muy personal, pero luego, por otra parte, ¿qué aprendemos? Y justamente pensando tanto de una manera más cercana, en colectivo, con Lisette, Renata y María, y con Gaby, Jorge, con las chicas de la Bienal, es una idea de aprendizaje en colectivo. Es decir, creo que más que nunca las redes, lo que viene es a trazarnos una nueva red, primero de entendimientos y de afectos, de construir en colectivo más que nunca, y no lo digo realmente porque ahora nosotras cuatro somos un colectivo ni nada de esto, porque todos las bienales, pero ya no me refiero a la bienal, sino realmente, ¿no? O sea, estoy hablando con vosotros ahora como podría estar en el de CIMAM, hablando o en cualquier otro foro, ¿no? Pero realmente creo que más que nunca esa idea de lo colectivo, porque y a la vez tener ese sentimiento, ¿no? De qué manera podemos aprender y sostenernos entre nosotros. Porque cuando, y os voy a contar algo muy, muy personal, muy íntimo de la vida, o sea, cuando realmente ocurre esto, ¿no? Y ocurre esta, que es el COVID, ¿no? Que nos separa, incluso físicamente, al equipo curatorial. Renata se queda atrapada en Argentina, María en Copenhague, Lisette y yo acá. O sea, en ese sentido, o sea, cuando viene el COVID, te replanteas, incluso con los artistas, ¿no? Cómo tirar adelante, qué aprendes. Y una de las cosas es, salió esa imagen, que aparte dentro de una frase, que es una frase del activismo brasileño, que es ninguém solta a mão de ninguém, nadie suelta la mano de nadie. Es decir, ahora, más que nunca, no porque esto venga te voy a echar de menos, te voy a echar de mí, ¿no? O sea, como, ahora está la excusa. Entonces, eso me viene justamente en esto que estaba hablando Andrea, también Jacobo, ¿no? Es decir, el peligro también de qué manera podemos construir, pero también en colectivo, pero también qué ocurre mirándonos desde dentro, desde lo local, desde lo geográfico, desde el pequeño sector. Y ahí está el challenge, como digo yo, el cambio, el riesgo. Cómo poder hacer bienales, cómo poder hacer programaciones de museo, cómo seguir hablando para lo local, con temáticas de lo local, con aprendizajes de lo local, sin dejar de tener unas miras cosmopolitas. Es decir, de qué manera esas redes, esos contactos, que antes yo creo cada vez eran de competición, ahora tienen que ser de colaboración. Ese sprint de, yo lo he visto antes, ahora tú, ¿me entiendes? Esta exposición del museo es solo para mí y no la voy a itinerar y yo me pongo la medallita. No, mira, esta tontería se ha acabado, ¿me entiendes? Es decir, rebajar esas aspiraciones, volver a replantear dónde poner la aspiración, pero la aspiración no es algo que se va con las palabras. Hagamos política. ¿Dónde poner el dinero? ¿Dónde realmente las bienales, los museos, el mundo del arte tiene que poner la plata, tiene que dirigir también eso? Y ahí vuelvo otra vez a plantear esa política de los cuidados, porque cuidados no es solamente que tengamos que estar todos pagados o que los artistas tengan producción. O sea, el cuidado va a muchas esferas, desde los cuidados y el tiempo de reproducción de las mujeres del mundo del arte en ese trabajo reproductivo, desde la compensación, es decir, volver a establecer toda una red política a partir de realmente esos cuidados y de esas faltas en la cual hemos tenido que bailar con la muerte real en este momento. Y luego, por otra parte, cómo estamos desconectados, y creo que ahí tanto Andrea o Bien al Sur, ¿no? En la parte más web lo está haciendo muy bien, o sea, estar separados,
pero a la vez estar juntos, ¿no? O sea, cómo volver a reconectarnos, quizá desde lo virtual, como estamos ahora. No nos podemos ver, pero yo me siento que estoy hablando con vosotros. Por otra parte, en cambio, me gustaría hablar de una cosa que quizá, y lo decíamos antes, ¿no? Cuando estábamos hablando, Andrea, de a veces yo me siento mal porque estoy en Berlín y aquí yo ya voy a exposiciones, a museos. Yo fui el otro día a ver exposiciones con la máscara, con 1,20, vi una exposición maravillosa en un museo sobre Hannah Arendt, vimos otra exposición en Gropius-Bau, es decir, poco a poco se está constituyendo en esta, lo que tú dices, normalidad, que es rara, pero que la tenemos que corporizar de alguna manera. Y eso nos viene ahora y se abre todo un mundo en los cuales yo os puedo contar que estoy ahora, que es cómo hacer una exposición que sea amable, que no sea jerárquica, porque los protocolos de sanidad son sumamente direccionales, autoritarios muchas veces. Cómo hacer museografías, cómo entender que tienes que cuidar al espectador, pero a la vez ese espectador no puede tocar los headphones, ¿cómo se dice? Perdón, los auriculares, uno y otro, cómo hacer que pasen las hojas de un libro que no se toquen, pero a la vez hacerlo de manera amable, que estar cuidado y a la vez que el régimen autoritario, gubernamental, sanitario, ¿me entendéis? No sea el régimen que el cuerpo del visitante va a experimentar. Y eso ahora nos toca toda una serie de protocolos de las museografías, desde ideas de, no, una persona se le da unos auriculares, ve toda la exposición, lo tiene 2 o 3 horas y los devuelve, se limpian y para el siguiente, para que no toques, ¿sabes? Es decir, pequeñas cuestiones en los detalles que, y hablo de pequeños detalles, por ejemplo, de museografía, pero que se van a tener que dar en todas aquellas parcelas, ¿no?, de los public programs, de los momentos educativos. Pero también en ese momento replantearnos, ¿vale la pena, como nosotros, hacer una visita guiada, un workshop para niños solo para 6? Sí que vale la pena. Sí que vale la pena. Cuidado, y ahí vuelvo otra vez a mi pregunta. No constituyamos que esos 6 niños sean otra vez esa élite que solamente tiene el acceso siempre los mismos niños que han tenido la educación y que acceden siempre a esas parcelas de conocimiento. Y ahí tenemos que hacer una política propia curatorial y del mundo del arte de replantear de qué manera, yo sé por mi amiga Andrea Ayunta que está aquí siempre es de las cifras, ¿no? Por ejemplo, con las mujeres, ¿no? Y lo hablamos de mucha manera, el cupo, pero ahora más que nunca tenemos que estar en alerta. Cuidado, ¿para quién estás hablando? ¿Para quiénes? Y que sea de la manera más plural, más abierta y tener en cuenta estas pequeñas cosas. El virus no va a desaparecer, tampoco este momento se va a alargar, pero en ese momento yo el otro día leía a Donna Haraway y era, ¿no?, stay in trouble, devenir. Y yo siempre decía, tenemos que empezar a vivir con esto. ¿De qué manera vivir con la pena de, como decía, de todo el trauma, ¿no?, de mucha gente alrededor, pero a la vez incorporar esos aprendizajes y esos cuidados en el día a día, en los pequeños detalles. Ahora, la micropolítica para mí es esencial en cada pequeño detalle de decidir si realmente esto vale la pena hacerlo o no y el por qué. Y no es que, como dice Andrea, no tengo la pregunta, yo tampoco la tengo en el día a día cuando se me plantea, ¿hago esto en este papel o en este? ¿Vale la pena esta visita guiada para 5 o no? Subimos estas imágenes, o sea, en cada pequeño detalle, creo que ahora más que nunca es mucho trabajo, es 3 veces más trabajo, pero creo que tenemos que replantearnos nuestras maneras de hacer, y lo vuelvo a decir, en cada pequeño detalle. Gracias, Agustín. Diana. Bueno, gracias. Se han dicho ya muchas cosas. Me quedé pensando en esa frase que dijo Agustín de nadie va a soltarle la mano a nadie y me gusta quedarme con eso y retomar eso porque me parece que es una de las políticas que me interesa darnos, ¿no? Y si bien creo que por suerte ninguno siente tener ninguna respuesta, lo que sí, por lo menos yo creo que tengo son
algunas cosas con las que me gustaría quedarme, y por ejemplo una es esa, ¿no? Con la idea de la colaboración, la idea de poder estar siempre sintiendo que la inestabilidad es un lugar posible y un lugar en donde se puede estar, digo, no transitarlo, no superarlo, sino estar, porque de hecho cualquier certeza siempre es algo bastante ficticio, ¿no? Entonces, la entropía bienvenida. Y a su vez me gustaría volver a algo que planteó Miguel cuando arrancábamos esta segunda ronda, y volver con un caso que me parece que condensa muchas de las cosas que estuvimos comentando. Miguel retomaba la cuestión de las migraciones, de los tránsitos, de estos tránsitos obturados hoy, pero que a la vez en donde, como ya subrayaba Jacopo, bueno, el que transita y mucho es el virus, etc. Y justamente, y por esto de los llamados abiertos, tránsitos, migraciones, exilios, ha sido un tema muy fuerte, un eje fuerte en la primera edición, un eje fuerte en la segunda, y presumo que sin duda va a seguir siendo un eje fuerte, porque tiene que ver con esta experiencia vital en la que nos encontramos, por afirmación o por ausencia, pero sigue siendo un problema, una cuestión. Y es, por ejemplo, una de las cosas que yo recuerdo que me saltó los primeros tiempos de todo esto, donde yo decía, bueno, a ver, el tema de las migraciones estaba a diario en la prensa. ¿Dónde están esos migrantes ahora, ¿no? ¿En qué lugar quedaron que no aparecen en ningún lado? Y en ese sentido el ejemplo que quería traer a colación es el de una experiencia que venimos llevando adelante en la frontera colombo-venezolana, en Cúcuta, entre Cúcuta y Táchira, que es el proyecto Juntos Aparte, un proyecto que empezó en el 16, que tuvo un momento fuerte de visibilidad en la edición del 17, otro en el 19, con una serie de cosas que mostraban que la experiencia, que la idea del proceso, la experiencia de la continuidad en el tiempo y ese trabajo extremadamente situado y a la vez internacional, porque hay mucha migración y mucha... No solo la migración de esa frontera, que ya en sí misma es todo una cuestión, sino la migración de artistas que han ido, que han hecho residencia, de curadores, de intelectuales, o sea, distintas situaciones que se han ido planteando, ¿no? Esta brevísima selección de imágenes que había elegido, puse una de las imágenes es de esta experiencia de Juntos Aparte en Cúcuta, que el año pasado, cuando arrancó una de las acciones, a mí me sorprendió mucho que se eligió hacerla en vez de iniciarla en la frontera. O sea, en la frontera siempre están pasando cosas, pero esta acción, en vez de iniciarse en las fronteras, se iniciaba en una plaza. Esa plaza, en año y pico que yo no había estado en Cúcuta, de que era una plaza en donde los taxistas te señalaban así como muy discriminatoriamente, esos son venezolanos, y uno se preguntaba por qué, cómo se da cuenta que es un venezolano, ni siquiera tiene una maleta, o sea, de dónde lo saca, pero era esta cosa bien de la segregación, y bueno, era un lugar donde normalmente se agrupaban, pero no era evidente para el de afuera. Hoy día esa plaza estaba totalmente urbanizada, totalmente integrada, y era una plaza en donde se hicieron una cantidad de acciones, tanto ambientalistas como de articulación con grupos migrantes, con gente que cruza por el día, con gente que ya había cruzado, con idas y vueltas, con locales, que eso era lo más interesante, y se hizo toda una caminata que a su vez en el proceso fue sumando gente. Y en ese sumar gente en una población tan pequeñita, 3.000 personas, es una enormidad. Y bueno, más visto ahora en tiempos de COVID, de aislamientos y de no tocarnos y usar barbijos, es terrible, ¿no? Pero al margen de esta situación actual, digo, fue una gratísima experiencia el ver cómo esto ocurría en la calle, ocurría con la gente, ocurría con los niños que hacían sus propias pancartas, ocurría con la gente que salía de los negocios y se iba sumando. O sea, una acción promovida desde un proyecto artístico con distinto tipo de procesos, y que no viene al caso ahora narrar en detalle, pero que había logrado
generar una inscripción en la sociedad que inclusive había o ha contribuido a establecer diálogos y a borrar fronteras sociales que en otro momento no hubiera ocurrido. En una charla, golpe estaban en diálogo una zona muy, muy instalada socialmente en la sociedad cubuteña y una mujer que hacía 2 semanas que había pasado de lado, que había logrado instalarse, era performer y ese diálogo espontáneo que se dio solo podía haber sido incubado a partir de un proceso que se dio en el ámbito de un proyecto como Bien al Sur, digamos, un proyecto que se asocia con situaciones locales y que hace de cada sitio un centro que a su vez se expande, se articula con otros. Entonces, traigo esto a colación porque, por un lado, pone en foco el problema de las migraciones, un problema que sigue siendo, porque de hecho esa frontera vuelve a moverse hoy en contexto COVID, la repatriación de muchos venezolanos, el problema de su reinserción o de que no terminan de tener lugar en el regreso, más lo que significa para Colombia, todo ese volumen, todas las cosas que surgen, pero esto como un caso en donde además se ve un poco esto que traía antes. Creo que si bien no hay respuestas y por suerte no las tenemos, hay cosas que se han dicho hace mucho tiempo, como la Declaración de los Derechos Humanos, entre los que está el derecho a la cultura, que merecen ser rescatados de aquello que supone este pasado más o menos cercano. Y dentro de esto, ¿por qué? Porque el derecho a la cultura permite visibilizar y dar acceso a otros derechos. Entonces, bueno, desde ese lugar, esto sí para mí creo que sería algo que, que es como el costado afirmativo que me ayuda a seguir pensando, o nos ayuda a seguir pensando cómo seguir caminando, cómo seguir ensayando estrategias en un futuro posible. Gracias, Diana. Bueno, estamos un poco al límite del tiempo. Igual no quería dejar al menos de compartir una pregunta del público y les pido brevedad. Es una pregunta que está asociada a cómo en el contexto del COVID ha habido también un resurgimiento del movimiento de Black Lives Matter y cómo ha habido también un despertar global a las preocupaciones sobre el racismo y la inequidad social, ¿no? Y a la violencia física y simbólica. Y básicamente se pregunta sobre el impacto que está teniendo en el mundo del arte en Estados Unidos y cómo ustedes sienten de que eso puede también impactar en América Latina o en América del Sur. Sí, bueno, yo creo que esas son cuestiones que están en el orden del día en América Latina y en Estados Unidos, en Europa, un poco en todas partes. No sé, francamente, si esto ha pasado con una fuerza mayor por el COVID. Yo creo que no. Creo que ha pasado por un proceso histórico que ya había empezado y en realidad ha demostrado su fuerza. Las manifestaciones, me refiero específicamente a las manifestaciones de Estados Unidos, creo que han manifestado su fuerza a pesar del COVID, porque lo normal habría sido que no hubiera manifestaciones. En realidad, si lo miras desde la perspectiva latinoamericana o brasileña específicamente, yo creo que estamos en un momento en que si no hubiese COVID, estaríamos todos en la calle manifestando contra el gobierno que tenemos. O sea, esto es un dado. Entonces, si hay algo que nos hace ver que está más que en la hora que manifestaciones como Black Lives Matter pasen, es el hecho de que a pesar de la situación general en que no era para nada aconsejable que hubiese estas manifestaciones, la carga emotiva era tan fuerte que no había cómo resistir. Y en ese sentido, no sé si son dos acontecimientos que se pueden relacionar, pero obviamente es algo que para todos nosotros seguro es una cuestión fundamental y en la cual queremos traer a partir de las bienales que organizamos, de las exposiciones que organizamos, de lo que hacemos, nuestra contribución. Muchas gracias, Jacopo. Andrea. Bueno, para nosotros era una preocupación, de hecho, lo que mencioné, ¿no? de involucrar una curadora en primera persona. No mencioné a Dorota Bixel, pero bueno, también es parte del equipo curatorial.
y que, bueno, fue parte de todas las conversaciones y un poco consecuencia también de la experiencia de curar mujeres radicales y encontrarme con que el arte entre los años 60 y 80 en América Latina fue un arte blanco, ¿no? Entonces, bueno, esa era una preocupación muy fuerte en la Bienal y creo que el escenario actual sí que lo activó en América Latina, porque las víctimas son predominantemente la población pobre afrodescendiente. Entonces, esa es una realidad de todos los días y que tiene una enorme presencia política en Brasil y que para nosotros al interior del equipo de la Bienal también fue un momento extraordinariamente crítico. Claro que queremos no soltar la mano a nadie, pero el problema es que no todos quieren ir en el mismo sentido, entonces es muy difícil todo ese debate y esa discusión interna. Entonces sí que nos atravesó, y nos atravesó mucho también toda la discusión sobre, digamos, el debate en la escena pública sobre las formas en que se construye la monumentalidad, la simbología de las naciones, ese territorio discursivo que cristaliza en determinadas figuras y que provocó debates muy intensos, bienvenidos, es decir, son debates que el mundo del arte elude, en pos de una normativa guiada por las buenas conductas, por la delicadeza, y que son debates que atraviesan la vida de más de la mitad de la población en América Latina. Así que bienvenidos estos debates, ¿no? Y no sé qué hacemos con todo eso, digamos, tratar de incorporarlos, de revisar nuestras prácticas, de entender el concepto de democracia, de inclusión en el arte, desde parámetros que quizás no estamos preparados para pensarlos todavía, pero que tenemos que hacer ese esfuerzo, ¿no? Así que sí, esta evidencia de que el racismo existe a nivel global sí cruzó todas las reflexiones de la Bienal y, bueno, los programas que fuimos implementando en esa urgencia, ¿no? Gracias, Andrea. Agustín. Yo no puedo contestar totalmente a la pregunta porque era más en relación a América Latina, pero sí que me gustaría hacer aquí un inciso, sobre todo viéndola desde Berlín, porque el racismo es estructural, es decir, está y deviene parte de esa estructura colonial de castas, de objetivizar al otro. El punto de foco sobre Life Matters, creo que ya en Berlín, y aquí sí que tengo que hacer un homenaje y ponerlo sobre la mesa, creo que nuestra predecesora, Gaby Novo, hizo un trabajo excelente justamente revisando, ¿no?, ese racismo estructural, esa mirada con la que se ha construido, ¿no?, durante años, ¿no?, sobre no solamente con los capitales simbólicos, sino también económicos, etcétera, las cuestiones, ¿no?, sobre las etnias y sobre todo sobre también cuestiones genéricas. Nosotras quizá en la Bienal siempre fuimos muy conscientes que ese trabajo de Gaby estaba hecho, que Berlín, justamente la comunidad, es bastante consciente de ello, que están todo el tiempo incluso y tenemos que estar reconociendo nuestros privilegios como raza blanca o raza mestiza, pero por otra parte también queríamos en ese sentido ampliar, y en ese sentido para nosotros era muy importante la inclusión, que no se entendiera solo desde una parte afrodescendiente, sino que esa mirada estructural, ese racismo estructural va mucho más allá, y en ese sentido la Bienal tiene un foco muy fuerte, no solamente en gente afrodescendiente o africana, sino en lo que se denomina a nivel americano BIPOC, ¿no? Black, Indigenous, People of Color. Y en ese sentido se ha trabajado muy fuerte en aunar. Tenemos un colectivo como Feminists with No Name que trabajan justamente eso dentro de las estructuras blancas, jerárquicas, mayormente masculinas y masculinistas del mundo del arte, por ejemplo, danés, y como ellas han explotado, unas chavalas jóvenes, ¿no?, casi con ironía y con humor, hacen, y así hay varios casos de varios artistas que trabajan, y creo que es nuestra labor de curadoras y curadores
trabajar justamente en esta línea, volver a revisar, lo hicimos con el feminismo, lo hacemos con las políticas de género, LGTB, trans, y ahora tenemos que hacer más que nunca también volver a revisar toda una agenda BIPOC para nuestros programas bienales, museos, etcétera. Complementar y ampliar y avanzar sobre esto que ya se ha comentado, agregaría que hay otra cuestión que digamos, este movimiento deja al descubierto, o por lo menos, digo, hay que tener en cuenta que forma parte, por supuesto, lo que tiene que ver con pueblos originarios, para el caso de América Latina, no es algo menor. Y después otro segmento que normalmente no tiene acceso al mundo del arte y que es el que en América Latina y en todos lados y que es algo que se manifiesta bastante, que es esto que se ha definido como la aporofobia, o sea, esta fobia al pobre. Este sujeto que no aparece contemplado o quizás aparece estigmatizado eventualmente, pero no aparece contemplado dentro de los públicos posibles, las audiencias posibles o aquellos con quienes trabajar. Entonces, bueno, me parece que en estos procesos de revisión, junto con las revisiones de género, con las revisiones que tienen que ver con lo étnico, también las revisiones que tienen que ver con los lugares sociales forman parte de nuestra agenda, de la agenda de Bienal Sur, pero además creo que tienen que, como decía Agustín, que formar parte de las agendas de nuestros trabajos como sujetos políticos que estamos en este momento teniendo la posibilidad de estar en nuestra casa para pensar. Nosotros tenemos este privilegio de poder dedicarnos a pensar y a generar estrategias para poder intervenir mejor, para un mundo mejor, para decirlo rápidamente. Entonces, creo que es nuestra responsabilidad ética avanzar hacia ahí y poder justamente ser más operativos en dar accesos y abrir puertas. Muchas gracias, Diana, y a todos. La verdad es que sobre esto podríamos conversar muchísimo. Creo que es un tema muy apasionante y les agradezco mucho que hayan podido además compartir también imágenes e ideas sobre las bienales que está desarrollando. Creo que las reflexiones últimas sí nos permiten justamente arribar, ¿no? a comprender mejor. Es algo que ya además se viene señalando desde hace décadas. Como dice Jacopo, no es una demanda que está surgiendo únicamente a raíz de la pandemia, sino que la demanda sobre cómo poder cuestionar esas narrativas blancas, ¿no? Heteronormativas, occidentales, está muy presente en la agenda de numerosos movimientos sociales, antirracistas, anticoloniales, ¿no? Y justamente permiten señalar cómo el mundo del arte al cual todos pertenecemos está constituido en una desigualdad social, ¿no? Que ha hecho justamente que aquellos que tienen privilegios, diversos privilegios raciales, de género, económicos, pues tengan mejores condiciones de trabajo y acceso, ¿no? Entonces, justamente hay una labor importante ahí de cómo desprogramar, cómo desmantelar esas estructuras tan fuertes que hemos heredado. Les agradezco de verdad muchísimo por sus ideas y creo que además quedamos con muchas ganas también de ver la materialización de estos proyectos que van a ocurrir en distintos momentos y eso va a ser muy emocionante también. Quería pues agradecerles nuevamente, Jacopo, Andrea, Agustín y Diana, también agradecer a todos quienes nos han acompañado en esta hora y 20 minutos y al equipo de Arte Va por organizar estos Open Forum, ¿no? Live stream. La verdad es que han sido sesiones muy ricas y creo que también nos permite, como decían todos, ¿no? Seguir conectados y seguir pensando colectivamente, pluralmente, sobre el tiempo actual y el tiempo que viene. Así que muchísimas gracias nuevamente y hasta la próxima.